El libro de los Hechos, amados hermanos, aunque el escritor no menciona su propio nombre, se le atribuye que su autor es el discípulo Lucas. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo, se conocieron en uno de los viajes misioneros y según la tradición lo considera como médico de profesión y también dotado para la pintura o en las artes, que tenía conocimiento en las artes. Esta deducción se hace porque el discípulo Lucas, por la manera en la que narraba los hechos, amén. Amén. También se dice porque son escasos los datos que hay de este discípulo, pero según lo poco que pude encontrar es que nació algunos dicen que nació en Antioquía del Orontes, en Turquía, pero hay algunos otros eruditos de la palabra que aseguran que quizá o posiblemente nació en Filipos o Macedonia. Amén. Gloria a Dios. Esta carta del libro de los Hechos, su destinatario fue Teófilo. Teófilo es el nombre o tal vez el título de honor de la persona a quien son dedicados el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, ya que el libro de Lucas también, este discípulo se lo envía a Teófilo. El nombre de Teófilo significa amigo de Dios en la lengua griega que fue escrito el Nuevo Testamento. Teófilo quiere decir amigo de Dios, o según otros también puede significar ser amado por Dios. Entonces Teófilo dicen que fue un cristiano que según la tradición cuenta fue el sexto obispo de Antioquía. Y Teófilo se dice también que se convirtió al cristianismo cuando ya era de una edad madura. Entonces también dicen que fue el primer obispo que utilizó la palabra Trinidad. Amén. Gloria a Dios. Y se deduce por sus escritos que nació en una localidad cercana al río Éufrates. Bueno, esa es la pequeña introducción del libro de los Hechos para que ustedes tengan un poquito de conocimiento acerca de lo que relata el libro de los Hechos. El libro de los Hechos relata las primeras cosas que Jesús enseñó e hizo a través de los apóstoles y discípulos. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar considerando entonces el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 11. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción y revelación del Espíritu Santo. Amén. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día de hoy en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron:
varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a estar desglosando del versículo 1 al versículo 5 primeramente. Y aquí estamos viendo la resurrección del Señor, o los pasos que el Señor Jesucristo hizo después de que resucitó de los muertos. Es lindo saber, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo resucitó, bendito sea el Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús se le presenta a los discípulos, porque dice que después de antes de haber sido recibido en el cielo, Él está un tiempo con los discípulos dándole mandamientos por el Espíritu Santo a cada uno de ellos. Es decir, Él estuvo con los discípulos, dice la palabra, por 40 días. Por 40 días estuvo el Señor Jesucristo dando como especie de un curso intensivo acerca de cómo predicar la palabra del Señor, acerca del reino de Dios. El Señor, yo creo, amados hermanos, que les manifestó muchas cosas y les reveló muchas cosas preciosas a los discípulos, a los apóstoles, para encomendarlos, para de alguna manera formarlos en cuanto a la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, cuando la palabra dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, la palabra indubitable, amados hermanos, significa, o es decir, que la marca de sus manos fue absolutamente certero o certera en el momento de creer. Esas fueron las pruebas indubitables, o sea, las pruebas que fueron determinantes para que ellos pudieran creer que realmente era el Señor Jesús resucitado. Las marcas de sus manos, los huecos. Recordemos que cuando Mateo fue el discípulo, el que no creía, Creo que sí, cuando Mateo dijo, Señor, solamente creeré si meto mi dedo en la llaga. Y el Señor le permitió hacerlo. Estas fueron unas pruebas contundentes de que realmente ellos estaban viendo al Señor Jesús resucitado. El Señor durante esos 40 días estuvo, comió, caminó con ellos. Físicamente, el Señor Jesucristo estaba frente a ellos. Así que no había manera de dudarlo. Amén. No había ninguna manera de poner en duda de que realmente el Señor había sido levantado de entre los muertos. Y este curso o este tiempo en el que el Señor Jesús estuvo con ellos, fue hablándole y declarándole realmente el reino de Dios, explicándoles lo que significaba mucho más allá de lo que ellos quizás tendrían en su mente acerca del reino de los cielos. El versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿De qué les estaba hablando el Señor a los apóstoles? Les estaba hablando de la venida del Espíritu Santo de Dios. Amén. Una promesa que el Señor les había hecho. Recordemos que en Juan 16:7 dice la palabra, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ya el Señor les había hablado del Consolador, del Espíritu Santo de Dios, el cual era
lo que nosotros teníamos que tener en nuestra vida para poder ser capacitados para enfrentar, gloria al Señor, las aflicciones de este mundo como cristianos. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estaba anunciándole el Señor Jesucristo el bautizo a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Era necesario bautizarlos ahora para que fuesen sellados con el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo anteriormente podemos verlo en el Antiguo Testamento que iba y venía. Amén. Pero Él no reposaba en la tierra. Y hoy, amados hermanos, está en ti y está en mí. Amén. Está en esos cuerpos que buscan la santidad diaria, en esas personas, en esos cristianos valientes que están perseverando y luchando por permanecer en santidad delante del Señor. Amén. Amén. Para que el Espíritu Santo pueda morar en las vidas de ellos o en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. El versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjese esta pregunta que le hicieron los discípulos, los apóstoles a Jesús. ¿Restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Este texto de Reina Valera afirma, dice, los que se habían reunido preguntaron, pero en griego, que fue la lengua en la que se escribió, el verbo preguntaron se encuentra en tiempo imperfecto. Así que una mejor traducción sería: los que se habían reunido preguntaban. Varios preguntaban a la vez o hicieron la pregunta más de una vez. Lo que significa o nos revela que los discípulos buscaban insistentemente una respuesta por parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de restaurarás, la palabra restaurarás, este concepto implica una vuelta a lo antiguo. Solo se puede restaurar aquello que se ha tenido. O sea, ellos no tenían en mente un reino de carácter espiritual. Los discípulos o los judíos pensaban en que Jesús como rey para ellos, de los judíos, tomaría posesión y los libertaría del dominio de los romanos. Amén. Amén. Ahora bien, es verdad que algunas veces la iglesia se le llama Israel, o se deduce que es el pueblo de Israel. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Gálatas 6. Quiero que me acompañen, hermanos. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 16. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y a Israel de Dios. Y estaba hablando en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Amén. El Señor estaba hablando de la iglesia, de aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo. Entonces, para entender que ellos tenían en su mente era la restauración de Israel terrenal, de la nación en sí. Para entender esta pregunta es preciso que nosotros nos ubiquemos en el contexto histórico de los judíos, porque fíjense, ellos desde niños habían aprendido que eran el pueblo predilecto de Dios, y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 19 del 4 al 6. Si quiere anote las citas bíblicas y usted después las va escudriñando. Pero que ellos lamentablemente por su pecado habían sido
castigados. Eso lo encontramos en Crónicas, capítulo 36, versículo del 15 al 21. Sin embargo, la palabra dice que cuando ellos se arrepintieran de corazón, el Señor les restauraría completamente el reino de Israel. Entonces, eso era lo que ellos tenían en su corazón. Ellos como nación se habían arrepentido y trataban de cumplir la ley, pero se encontraban en una situación donde no tenían autonomía, donde no tenían un rey que defendiera sus derechos. Y también tenían mucha pobreza. ¿Debido a qué? Debido a los altos impuestos que el pueblo de Roma le cobraba al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel estaba en una opresión absoluta, estaba en una miseria. El pueblo de Israel estaba deteriorándose en la parte social, en la parte económica y en la parte política. Amados hermanos, el mensaje del reino, cuando Jesucristo les habla a ellos, cuando dice en el versículo 2 del capítulo 1, que dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El mensaje del reino de Dios que les había enseñado nuestro Señor Jesucristo a ellos se centraba en la pasión de Cristo y la necesidad de predicarlo entre las naciones. Se trataba esa enseñanza de la misión que el Señor les dejaba a ellos como iglesia, de predicar la palabra del Señor por todo el mundo. Amén. Entonces, en conclusión, amados hermanos, poco o nada tenía que ver el mensaje del reino de Dios con la restauración del reino de Israel. Y ¿sabe qué es lo más curioso? Que ellos lo sabían. Su pregunta no nació de la ignorancia teológica o de la confusión de categorías entre Israel terrenal y el reino de Dios. No. Mire, ellos sabían que el reino de Dios y la restauración de Israel eran dos cosas distintas. Ya el Señor Jesucristo se los había enseñado. Duró 40 días con ellos explicándoles acerca del reino de Dios. ¿Ustedes creen que ellos no tenían claro esos dos conceptos? Ellos sabían. Lo que pasa es que esta pregunta nace de un corazón que estaba esperando. Un corazón que estaba esperando la restauración de su nación. Esta pregunta nace porque ellos toda una vida estaban esperando la promesa dada por el Señor. Tenían un corazón lleno de patriotismo. Y es tan claro que en estos tiempos nosotros estamos en la misma condición. Preocupados la iglesia más por la restauración de nuestro país, porque las clases sociales se reivindiquen, que haya igualdad de derechos, que los niños ya no sufran tanto, que no haya tanta violencia, que no haya tanta escasez ni miseria, que unos no sean tan pobres y otros sean tan ricos. Pero ¿usted cree que Dios es indiferente ante estas cosas? Él no es indiferente. Lo que pasa, amados hermanos, es que a veces estamos más preocupados por las cosas terrenales que por el reino de Dios. A veces le hacemos tantas preguntas al Señor o le decimos tantas cosas a Dios. Señor, ¿cuándo, Padre, tú vas a cambiar este gobierno? Señor, ¿cuándo va a haber una igualdad entre las naciones? ¿Cuándo va a haber una igualdad entre las clases sociales? ¿Cuándo va a haber un alto nivel de empleo para que las familias no sufran tanto? ¿Cuándo será, Señor, que el gobierno establecerá que la educación sea gratuita para que todos tengamos la oportunidad de educarnos? Hermanos, Dios no es indiferente ante todas estas necesidades. Pero Dios quiere que nosotros
Coloquemos nuestro anhelo y nuestra necesidad en el reino de los cielos. Porque Dios es absoluto y soberano y Él tiene cuidado de nosotros y Él va a restaurar la tierra, Él va a restaurar las naciones, pero en el tiempo que Él ha establecido como Dios que es. Amén. Amén. La restauración de Israel, claro que habrá la restauración de Israel terrenal, pero el Señor es tajante en el momento cuando les dice en el versículo 7 que les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, a veces nos preocupamos tanto y nos animamos todos a orar por el país, por los gobernantes. No es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero que nuestra atención, que nuestra prioridad no sea lo terrenal, que nuestra prioridad no sean las cosas materiales, que miremos al Señor y que pongamos nuestros ojos en el reino de los cielos, hermanos, Amén. porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Usted cree que Dios es indiferente ante el sufrimiento de la humanidad? No, hermano. ¿Usted cree que Dios es indiferente ante la injusticia que se cometen en las naciones, ante los robos y la corrupción que hay entre el gobierno? No es indiferente. Y tampoco es ignorante de todas estas cosas, pues Él lo sabe todo. Amén. Pero que nosotros tengamos en nuestro corazón la intención que el Señor nos dejó, que era predicar su palabra, amados hermanos. Porque un día cuando la tierra sea redimida, cuando nosotros seamos redimidos juntamente con la tierra que ha sufrido también por causa del pecado, entonces el Señor establecerá su reino, amados hermanos. No nos debemos preocupar por las cosas materiales. Antes, por el contrario, debemos preocuparnos, bendito sea el Señor, por lo celestial. Recordemos que nuestra soberanía no está en este mundo. Gloria al Señor. Dice el versículo 8. Mire lo que dice la palabra pero. Es como una conexión que hay entre el versículo 7 y 8. No te importen estas cosas, dice el Señor, porque yo tengo cuidado de todo. Y soy yo el que sabré en qué tiempo restauraré a Israel. Pero es como si no te preocupes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, la promesa de recibir poder a través del Espíritu Santo de Dios. Aquí el Señor, fíjense que el Señor no estaba hablando de milagros. El Señor no estaba hablando de sanaciones. Amados hermanos, el Señor estaba hablando del poder que necesitamos nosotros los creyentes de Jesucristo para poder enfrentar la oposición que se levanta ante la predicación de la palabra del Señor. Jesús estaba hablando de su palabra. Jesús no estaba hablando de otra cosa, hermano. Jesús estaba hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba hablando de que no nos preocupáramos, de que el Señor tenía todo en sus manos y que solamente tuviéramos confianza, porque el poder que necesitábamos para ser valientes, para poder enfrentar lo que se venía para los cristianos, estaba en las manos del Señor a través de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es importante determinar a lo que se refería la palabra. Porque a veces, amados hermanos, nos vamos y desviamos la palabra del Señor. Desviamos y queremos interpretarla a nuestra manera, sacando del contexto el texto de las Escrituras. Y nosotros, amados hermanos, debemos ir un poquito más allá. No nos preocupemos, es como la palabra, ¿cómo le diría? Afanemos. ¿Cómo? Afanemos. No. O sea, no nos detengamos ni nos quedemos solamente con lo que escuchemos
o con lo que nos Conformemos. enseñen, no nos conformemos exactamente. Por eso es necesario, amados hermanos, que cuando usted se le predique la palabra, nosotros podamos confrontarla con la palabra, nosotros podamos escudriñarla, estudiarla, investigarla. Es necesario, amados hermanos, porque es muy fácil tergiversar las cosas y llevar al pueblo o a la iglesia hacia un camino donde el Señor no nos ha mandado. Tenemos que priorizar que para nosotros los cristianos la misión más importante por la cual el Señor Jesucristo murió fue para la salvación de las almas, y es a través de su palabra. La palabra es la que convence, la palabra es la que da vida eterna, amados hermanos, porque si nosotros estudiamos la palabra, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor demanda, de lo que el Señor piensa, de lo que el Señor es. Porque aquí, amados hermanos, se le reveló al hombre Dios. Él está revelado a través de las Escrituras. Y si nosotros escudriñamos la palabra, entonces le vamos a conocer. Y si le conocemos, entonces vamos a saber lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Qué lindo, aparecieron dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Yo me imagino que estos hombres quedaron tristes cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, y por eso estos ángeles les dicen: no se preocupen, que este mismo Jesús que ustedes vieron subir, igual lo verán, que vendrá como le habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Ellos estaban anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta esta parte, el mensaje, amados hermanos y amigos, es que nosotros procuremos por identificar el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito fundamental de la iglesia? Predicar el evangelio del Señor. Predicar el evangelio del Señor. No solamente predicar, es pararnos en las calles, repartir un tratado. No, hermano, lo importante es que usted y yo les ayudemos a afirmarlos en la palabra. Que usted y yo le hagamos un acompañamiento a los nuevos creyentes. Que usted y yo seamos como esos pastores que pastorean a las ovejas, las cuidan, las alimentan. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se hace a través de la palabra, a través de la enseñanza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es hacerles un acompañamiento a estos nuevos creyentes. Amén. No es darle la palabra y hacerles que hagan la oración de fe y chao, ya yo te vi hasta ahí. No, es tratar, hermanos, de ser discípulos. Es tratar de multiplicar esta enseñanza. Amén. Es tratar de que aquellos que todavía no han escuchado las buenas nuevas de salvación las puedan escuchar. Porque hay muchas ovejas que están dispersas, que pertenecen al redil del Señor, pero que todavía no han escuchado la voz de Dios y no le han seguido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar la segunda parte del capítulo 1, que tiene por título Elección del sucesor de Judas. Seguimos en el capítulo 1. El capítulo, la segunda parte está desde el capítulo 1, versículo del 12 al 26. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar empezando, con el versículo 12, que dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Y aquí los apóstoles vemos claramente que en obediencia a lo que ya Jesús les había dicho en el capítulo 1, versículo 4, que ya mi hermana estuvo leyendo, cuando Jesús le dice: vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Entonces ellos en obediencia se mueven y se trasladan a Jerusalén. Y esto, amados hermanos, es una clara, ¿cómo se dirá? Como un claro ejemplo o de imitar de lo que hicieron los apóstoles, obedecer la palabra que Jesús ya les había dicho antes de ascender al cielo. Y es de admirar porque ya Jesús no estaba físicamente con ellos. Entonces, en este tiempo podemos ver que se nos hace difícil obedecer la palabra de Dios u obedecer quizás a nuestras autoridades, por ejemplo, como los pastores. Como nuestros padres. Si se nos es difícil obedecerlo cuando los tenemos enfrente, cuando los tenemos quizás dándonos una orden, orientándonos, cuando están así físicamente, cuánto más difícil se hará cuando ellos se ausenten. Así que los apóstoles fueron un ejemplo de obediencia, porque aún ya no estando Jesucristo, ellos obedecieron a la palabra y esperar la promesa del Espíritu Santo. Dice que el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El monte del Olivo estaba a las afueras de Jerusalén, pero como era día de reposo, dice que máximo el recorrido era de 1 kilómetro. Así que era un recorrido corto, de caminata, era un recorrido corto, así que ellos se van a Jerusalén. Dice el versículo 13: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Así que, amados hermanos, ellos entraron y subieron al aposento alto, pero nos dice en Hechos 1:15 que había en número unas 120 personas. Entre ellos estaban los apóstoles, habían mujeres, estaba María, la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús. Hay un comentarista que dice que las mujeres se referían a las esposas de los apóstoles, que también eran seguidoras de Jesús. Había muchas mujeres seguidoras de Jesús. Así que los hermanos, hay algo interesante que anotar. Los hermanos de Jesús, los hijos de María, ellos no estaban de acuerdo o nunca apoyaron el ministerio de Jesús. Qué cosa más curiosa, porque son las personas más cercanas
que se opusieron o quizás no apoyaron el ministerio de Jesús. Y lo vemos lo vemos ahorita en nuestro tiempo, que nuestros familiares o las personas más cercanas de nuestra familia son las que de pronto se oponen a las cosas del Señor cuando nosotros empezamos esa vida cristiana. Muchos de nosotros a veces somos instrumentos de tropiezo para el recién convertido. Así que lo podemos ver que los hermanos de Jesús no apoyaban este ministerio, y lo podemos ver en Juan 7:5 y Marcos 3:21, por si lo quiere anotar, o si no, mi hermana me ayuda y lo podemos buscar. Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Amén. Entonces lo vemos, Marcos 3:21, lo vemos claramente que ellos no creían en Jesucristo, porque mi hermana hizo una anotación bien importante donde todos quizás creyeron que Jesucristo había venido a la tierra para restaurar a Israel porque estaba en manos de los romanos, estaba oprimido a causa de los romanos, y ellos pensaban que de pronto el reino de Jesús era imponerse a él como rey y tomar por propia fuerza. Sí, por sus propias fuerzas, y ser quizás libertados como la vez de Egipto. Como por ejemplo decir en este tiempo dar un golpe de estado. Ellos lo que querían era como dar un golpe de estado. Así es, y librarlos de las manos de los romanos. Entonces los hermanos de Jesús, ellos estaban un poco con ese pensamiento. Dice la palabra en Marcos capítulo 3 versículo 21: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Amén. Entonces, cuando ya los hermanos de Jesús entran aquí en este aposento, vienen de ver que Jesús ya ascendió a los cielos, y ya ellos creen y se vuelven seguidores de Jesús. Pero yo me imagino que fue por ver la resurrección de Jesús, porque como dice mi hermana, fue un hecho que era irrefutable, un hecho que no se podía negar, ya que Jesús estuvo 40 días en la tierra dándole instrucciones a sus apóstoles acerca de la predicación del evangelio. Entonces ya no le quedaba más de otra, digo yo, que creer, porque habían pruebas, como dice, indubitables. Así que el verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes en oración y ruego, es decir, que esto era una oración notable. Todos oraban y perseveraban unánimes en un solo clamor y ruego. La idea de ruego lleva a un sentido de desesperación, un sentido como de súplica y sinceridad en oración. Ahí podemos ver tres puntos que los apóstoles realizaron, y era que estaban en obediencia. 2, estaban en convivencia, estaban unánimes, y 3, estaban en oración. Amén. El verso 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó y en medio de los hermanos y los reunidos eran como, bueno, ya eso lo dijimos. Pedro se levantó. Aquí Pedro toma como el liderazgo en esta reunión o en este grupo de personas. Pedro levanta la voz, y sabemos que Pedro en muchas ocasiones fue como el portavoz de los discípulos cuando el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Así que él toma el valor, él toma como esa decisión de liderar en ese momento esa reunión y esa dirección que ellos estaban pidiendo. Amén. Podemos ver claramente que hay un error o una mala interpretación que hemos de pronto adquirido por tradición o por mala enseñanza, o por enseñanzas sí, una enseñanza como tradicional. Y es que Pedro toma esta autoridad, pero él nunca delega esa autoridad a otras personas. Es decir, que él no fue ese obispo o ese sacerdote que creemos y sucedieron demás personas. No, o sea, no hubo ninguna sucesión de autoridad.
Entonces queremos que esto sea claro, porque esta información no es bíblica, sino que es totalmente falsa. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Pedro ya hablaba con sabiduría, a pesar de que aún no habían recibido al Espíritu Santo de Dios. Ya Pedro entendía, ellos eran sabios, ya se iban a la escritura, ya ellos consultaban la palabra de Dios para saber los hechos y los acontecimientos que estaban viviendo en ese tiempo, en esa época. Así que él empezó a notar que Judas no arruinó los planes de Dios, sino que cumplió las escrituras. O sea, Judas fue enviado con un propósito, y era entregar al Hijo de Dios. Amén. Entonces, los planes de Dios nunca van a cambiar porque tú hagas algo diferente. O sea, nuestra voluntad nunca se va a sobreponer a la voluntad de Dios. Dios va a ser como Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere. Él lo va a hacer, porque los planes y la voluntad de Dios sobrepasa cualquier voluntad humana. Amén. Así que Judas estaba establecido para cumplir las escrituras, y era entregar al Hijo de Dios. Y ya Pedro y los demás que estaban ahí, ellos habían comprendido y entendido cuál era el propósito de Judas, que aún estando con ellos, fue el traidor, perdón. Así que ya los apóstoles eran maduros espiritualmente. Amén. Dice, aquí en este versículo habla de cómo dice por boca de David acerca de Judas, es decir, que ya David había profetizado la venida o la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estos acontecimientos ya había sido profetizado, y por boca de David ya había sido hablado. Dice, y eran contados con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, todas sus entrañas se derramaron. Yo sé que muchos de nosotros hemos oído que Judas se ahorcó, pero esto lo podemos ver claro en Mateo 27:5, donde dice que Judas se ahorcó. Pero podemos ver en el libro de los Hechos más claramente lo que sucedió. Y aparentemente, o lo que se puede deducir, fue que Judas, al momento de ahorcarse, la cuerda falló, se reventó, y él cayó por un barranco, y es ahí donde se golpea la cabeza y todas sus entrañas se salieron. Así que eso es lo que podemos más o menos deducir lo que pasó, porque ya Hechos nos muestra o Lucas nos muestra como un concepto más amplio de la muerte de Judas. Era un campo de sangre, no solo porque Judas había derramado su sangre ahí, sino que también el campo fue comprado con el dinero dado al traicionero de Jesús. El traidor. Al traidor de Jesús, porque está escrito, Pedro, citando dos diferentes salmos, mostró por qué Dios quiso que escogieran a otro discípulo. ¿Cuál es el motivo principal de la segunda parte del capítulo 1? Y era escoger el sucesor de Judas. Era reemplazar al sucesor de Judas para que los 12 apóstoles estuvieran completos, como ya pues lo había establecido Jesús. Entonces ellos pues no había nada escrito, pues no estaba en las escrituras de que cómo escoger a esa persona, cómo elegir al reemplazo de Judas, no estaba. Así que ellos fueron más bien como el sentido común, o dijeron, escojámoslo de esta manera, estos son los requisitos, establezcamos los requisitos. Y digamos que ellos citan unos requisitos donde establecen de qué forma o quiénes son quizás el merecedor de ser el reemplazo de Judas, y tome el oficio que Judas hacía. El verso 20 dice,
bueno, el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba uno que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué establecieron ellos? De que esa persona haya estado desde el bautismo de Juan, es decir, desde casi del inicio del ministerio de Jesucristo, hasta el día de su ascensión, hasta el día de su resurrección, que fuera testigo visual de la resurrección de Cristo. Es aún que ellos escogieron uno de los que estaban ahí que habían visto ascender a Jesucristo al cielo. Así que él tenía que ser testigo del ministerio de Jesús y de la resurrección de Jesucristo. Esa fue una forma de ellos establecer el reemplazo de Judas. Así que vamos a continuar. Aun cuando no se... Mira, amados hermanos, aunque ellos aún, como ya lo dije, no habían recibido todavía dirección del Espíritu Santo, ellos se fueron a las Escrituras. Ellos estaban orando, ellos estaban clamando, ellos estaban reunidos unánimes para escoger el sucesor de Judas. Así que esto fue como de parte de Dios. Podemos decir que fue de parte de Dios el que ellos de pronto tomaran esa decisión de reemplazar a Judas. El verso 22 dice, 23, ya leímos el 22, y señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. El 25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. El 26 dice, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Amados hermanos, podemos ver en esos versículos la manera o la forma en que, el método en que ellos decidieron tomar esa decisión, o quizás ellos dijeron, no, Dios nos va a hablar a través de este método y era echar suerte, porque muchos de nosotros nos hemos preguntado, pero ¿por qué la Biblia habla de suerte si la suerte no es de Dios? Yo me he hecho esa pregunta, pero ahora estoy clara en eso, de que este método era muy usual en el tiempo de Jesucristo. Antes de Jesucristo era muy usual que se echara suerte para tomar una decisión. Entonces, ¿cuál fue el método que ellos decidieron? Echar suerte. Quizás echaron los dados, quizás tomaron unas pajas para elegir a este sucesor. O piedras, no sabemos de qué forma ellos echaron suerte. Pero dice que hay unos escritores que hablan que no fue el método correcto, que este método no era el que ellos tuvieron que haber tomado para tomar esta decisión, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ellos debieron esperar la dirección del Espíritu Santo para que les mostrase quién era el que debía reemplazar a Judas. Algunos dicen que Matías no se constituye de pronto apóstol, ya que él no se menciona más en las Escrituras, no porque haya sido un mal apóstol, no porque haya tomado, de pronto no haya, hecho bien su responsabilidad como apóstol o su ministerio. No lo vemos más, no sabemos por qué, pero bueno, en las Escrituras está que se estableció a Matías como el apóstol que reemplazó al traidor de Jesús, así que podemos creer claramente en las Escrituras y no falla. O sea, lo que se cuestionan algunos escritores es la manera o el método como lo hicieron los apóstoles. Podemos hoy decir que algunas de las personas toman peores métodos que echar suerte. ¿Cuáles son, amados hermanos? Que nos dejamos llevar por las emociones.
nos dejamos llevar por sentimiento, nos dejamos llevar por la carne, por el corazón. Y esto no está bien, son métodos también incorrectos. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien es el que guía a toda verdad, quien es el que dirige nuestras decisiones. Simplemente nosotros podemos entrar en oración, pedirle al Señor que nos dirija, que nos hable, que nos guíe, y Él nos hablará a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Por eso Dios dejó establecido su palabra. Por eso Dios dejó establecido su palabra. No hay otro método en el que el Señor pueda hablar, ni suerte, ni que sea nuestro corazón, ni que sean nuestras emociones. Muchas veces decimos que una decisión proviene de parte de Dios cuando sentimos paz. No necesariamente. Amén. No necesariamente cuando sintamos paz viene de parte de Dios. No necesariamente cuando sintamos intranquilidad o sintamos que no deben ser las cosas, no es porque viene de parte de, o no viene de parte de Dios. Eso no define una decisión. Eso no define de pronto una buena decisión. Una buena decisión. La buena decisión es la Escritura, es la palabra de Dios. Esto no tiene vuelta atrás. Esto no tiene, mejor dicho, equivocación. Esto es lo más seguro que hay, es la palabra de Dios. Si nosotros buscamos respuesta a través de la oración, mira, créeme, mi amado hermano, que aquí la encontrarás, la respuesta. Cuando tú quieras que el Señor te hable, abre la Biblia. Amén. Y si quieres que el Señor te hable audiblemente, léela en voz alta, decía el pastor John Piper. Así que no hay necesidad de estar buscando terceras personas en las iglesias, porque a eso estamos acostumbrados nosotros como cristianos, a ir corriendo a las iglesias pensando que Dios en su infinita misericordia lo puede hacer, amados hermanos, que Dios nos hable a través de un siervo de Dios, amén, a través de otra persona, pero que no se vuelva para nosotros costumbre de que solo Dios habla a través de otra persona, que solamente Dios usa al pastor, a un profeta que viene o a un apóstol que viene a hablarnos, amados hermanos, que eso no se vuelva en nosotros costumbre, porque no todo el tiempo eso es cierto, no todo el tiempo eso es cierto. Amén. Porque hay muchas personas que hablan solo por emociones, que hablan solo por alentar o animar a las personas, solo por motivarlas. A veces no proviene de palabra de Dios. ¿Cuántos profetas no hablaron de parte del Señor? Y el Señor dijo, ellos no, yo no les he dicho que digan esto. Amados hermanos, hay así, vea, por montones en las iglesias, y la gente se muere por escuchar, por ir a esos eventos y a esos espectáculos donde solamente se mueven emociones. Donde solamente se mueven las emociones. Y no hay una transformación. Así es. No hay una transformación verdadero y genuino de conversión. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que esa es mi... Quisiera anotar un poquito, una parte antes de que Miki termine, y es acerca de la parte en la que algunos comentaristas, a raíz de este uso de la suerte para escoger a Matías como sucesor de Judas, algunos de ellos dicen que realmente el apóstol escogido por Dios, el apóstol número 12, fue el apóstol Pablo. Se me escapó. Entonces dicen algunos de ellos que realmente el apóstol escogido por Dios fue el apóstol Pablo. Recordemos cuando él dice, él mismo declara que fue como el último, como abortivo de todos los apóstoles. Y esa palabra abortivo en inglés, en otras versiones dice el último de ese tiempo, el último de ese tiempo. Dice la palabra. Mire, yo quiero leer ahora lo que dice mi hermana. Yo quiero leer Apocalipsis 21:14. Dice Apocalipsis 21:14. Cada uno de los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén lleva el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Amados hermanos, cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta quién era el apóstol, o Matías o Pablo. Amén. Porque solamente menciona 12, no a 13. Amén. No a 13. Por eso es que algunos comentaristas dicen que era el apóstol Pablo, y por eso se dice que a Matías no se nombra más en las escrituras, no se menciona más a Matías.
Bueno, como dice mi hermana, eso solamente nos lo revelará el Señor cuando estemos delante de Él. Y muchos misterios, amados hermanos, muchos misterios serán revelados cuando estemos en la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno.